Como le habíamos dicho al terminar la entrevista que mantuvimos con el ingeniero Rodrigo Contero, es de ver como un medio de información, como una alternativa en la comunicación, también rendirle un homenaje justo a quienes de una u otra forma son elementos importantes o fueron elementos importantes para la sociedad ecuatoriana. No solamente por el hecho de que haya sido presidente de la República, porque en todo caso hay algunos presidentes de la República que han fallecido y algunos están vivos y créanme que han pasado sin pena ni gloria dentro del acontecer político, social y económico del país. Rodrigo Borja Ceballos es un hombre que sí marcó importantes elementos. Cuestionado como cualquier político, reconocido por otros, pero que es un hombre que no solamente intervino en la política, también fue un docente destacado, un jurista de niveles importantes, tanto así que una de sus enciclopedias o su enciclopedia sobre análisis constitucionales es parte de una revisión obligada en algunas universidades latinoamericanas. Hoy creemos que lo que planteó Rodrigo Borja Ceballos en su periodo desde el 10 de agosto de 1988 al 10 de agosto de 1992 marcó sin duda alguna un hito importante, en la medida que a partir de un gobierno que lastimosamente tenía ribetes fuertes de ser un gobierno netamente de derecha, vinculado con una derecha neoliberal, con una derecha en donde León Febres Cordero Rivadeneira, estoy hablando de él, que gobernó desde 1984, 1988, muy vinculado a los sectores monopólicos y oligopólicos. Sin duda, también generó un proceso de activación de la violencia en el país. Porque con el paso del tiempo hemos comprobado que cuando una derecha inclusive no es respetuosa o es poco respetuosa con los derechos de los ciudadanos, esto en algún momento se convierte en violencia. El proceso de León Febres Cordero Rivadeneira entre el 84 y el 88 fue eso, un proceso de violencia encaramada en el hecho de solamente perseguir a aquellos que hablaban, que comentaban, que opinaban y que inclusive se atrevían a levantar la voz sobre las injusticias, los quiebres, aquellas diferencias sociales que se fueron agravando, porque lastimosamente quien fue predecesor de León Febres Cordero, que fue Osvaldo Hurtado, que a su vez asume la presidencia por la muerte de Jaime Roldós, y Jaime Roldós justamente llega a la presidencia en ese retorno a la democracia después de una dictadura militar de 1972 a 1979, el país tenía muchas cosas guardadas. Los ciudadanos, la gente de pensamiento de izquierda tenía muchas cosas guardadas, porque habíamos visto casi una década y media en donde se había ido vulnerando cada vez más y más los derechos de los ciudadanos. Y Rodrigo Borja Ceballos llega en el 88 e irónicamente establece un proceso de pacificación con quienes en algún momento la derecha había cuestionado, había inclusive calificado y tildado de lo peor. Pero veamos un reportaje breve sobre el fallecimiento de Rodrigo Borja Ceballos, acaecido el día de ayer, jueves 18 de diciembre, en la República del Ecuador. Se apaga una de las voces más firmes de la democracia ecuatoriana. La democracia no se defiende sola, hay que defenderla todos los días. El Ecuador despide a una de sus figuras políticas más influyentes de las últimas décadas, el expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos, emblema de la izquierda democrática. Que he venido acá a dar un cariñoso y afectuoso abrazo a todos los compañeros y las compañeras reunidas en esta mañana para renacer el partido de masas Izquierda Democrática.
falleció este jueves 18 de diciembre a los 90 años de edad, tras permanecer delicado de salud en los últimos años. Abogado, político, escritor y exdiputado, Borja marcó una etapa clave en la historia democrática del país. Asumió la presidencia del Ecuador entre 1988 y 1992, luego de imponerse en las urnas a Abdalá Bucaram en un contexto de profundas tensiones económicas y sociales. Su gobierno se caracterizó por la defensa de la democracia, el respeto a las libertades públicas y el fortalecimiento institucional, en un país que aún consolidaba su retorno al orden constitucional. Rodrigo Borja fue además uno de los fundadores de la Izquierda Democrática, partido desde el cual impulsó una visión socialdemócrata basada en la justicia social, el diálogo político y los derechos humanos. Mire, mi primera orden cuando yo llegué a la presidencia fue al chofer del auto presidencial, obedecer la luz roja. Más allá del poder, dejó un legado intelectual reconocido a nivel regional, siendo autor del influyente Diccionario de la Política, obra de consulta obligada en América Latina. Hoy el país recuerda a un estadista de ideas firmes, cuya vida estuvo dedicada al servicio público y a la defensa del sistema democrático ecuatoriano. En 1970 regresó al Parlamento, permaneciendo hasta 1972, cuando se instauró la dictadura de José María Velasco Ibarra. En la presidencia de la Izquierda Democrática en las elecciones de 1978, en las que obtuvo el cuarto lugar. En 1979 fue electo nuevamente como diputado y volvió a terciar en los comicios presidenciales de 1984. Fue el vencedor de la primera vuelta, sin embargo perdió en el balotaje ante León Febres Cordero. En 1988 se presenta y obviamente gana Rodrigo Borja Ceballos. Un gobierno con elementos importantes, con obras importantes. Si hablamos de la ciudad de Guayaquil, fue uno de los que empujó el tema de los carros recolectores, de la famosa que hoy se llama Metrovía, y algunas circunstancias, temas de salubridad, temas sanitarios. Fue un gobierno que se puede llamar aceptable con algunos elementos. No tuvo los grandes problemas de los escándalos, fueron menores si comparamos a lo que hoy hemos vivido en estos últimos 8 años, en donde el escándalo es parte de la vida nacional y se convierte en el diario convivir, en el mecanismo de discusión social cada día. Pero Rodrigo Borja Ceballos manejó entonces la política y manejó el gobierno con un tino apropiado, con el tino de un hombre de formación socialdemócrata, su partido, la Izquierda Democrática, que lo lideró y que obviamente fue uno de los impulsores de este partido, que hoy lastimosamente está ya en un proceso de franco deterioro y que posiblemente desaparezca si no logra los porcentajes que nuestras leyes así lo establecen. Pero algo por el cual hemos hecho este especial es el proceso de pacificación. La sociedad ecuatoriana tiene hoy entre sus problemas no solamente la salud y la educación, la vialidad o la movilidad, sino un problema mayor. Y ese problema mayor se llama falta de seguridad. Y la falta de seguridad, como le decíamos anteriormente, es producto de las violencias encarnadas por el sentimiento de la falta de oportunidades, por las posibilidades cada vez menores que tienen los ecuatorianos para llegar a obtener las satisfacciones de necesidades básicas. Rodrigo Borja Ceballos hizo algo que ya quisiéramos que se hubiese hecho en América Latina y en buena parte del mundo. Inició un proceso de pacificación y lo llevó a término. En 1991
Rodrigo Borja Ceballos, en un evento, una ceremonia, acepta la entrega de armas de un grupo que había sido ampliamente tildado por la derecha, había sido cuestionado por ciertas acciones y que con eso se demostraba que no solamente era un grupo ideológico, sino también un grupo que tenía objetivos muy claros y era generar cambios en el país. Ese proceso de pacificación que lo lideró Rodrigo Borja Ceballos a través de sus ministros, inclusive a través de figuras internacionales, se efectuó en 1991. Vamos a poner un video de la empresa Ecuavisa, de la cadena Ecuavisa, que resume de manera importante aquel hecho histórico efectuado en el Ecuador. En la iglesia de San Francisco, un acto religioso formal dio el marco de paz espiritual a este hecho. La magnificencia de la iglesia puso el escenario apropiado para que se junte un abanico de ministros de Estado, jefes religiosos, dirigentes políticos de aquí y de otros países y de casi todas las tendencias políticas, además de personalidades del deporte y del arte. Todos juntos alrededor de la doctrina de la paz os dejo, la paz os doy. Mientras fuera, los militantes de Alfaro Vive y cientos de ciudadanos esperaban por el destino final de las armas. Tras el acto religioso, el cálido saludo de los visitantes ilustres. Que es un acto que tiene el supremo heroísmo, que es el de la paz. El supremo heroísmo, que es el de renunciar a la violencia. La opción que ellos han tomado es realmente la opción revolucionaria, porque los revolucionarios, los que quieren transformar toda una sociedad, también trabajan e impulsan la democracia. Y entre pifias, el gobierno defendió su acción de conciliación. Posiblemente no haya rasgo más importante entre los muchos que tiene nuestro pueblo que su vocación por la paz. Entre sueños y sentimientos, los exalzados en armas dijeron estar dispuestos a seguir luchando por sus ideales. Porque somos los verdaderos hijos de Alfaro, porque supimos seguir su espíritu de tolerancia, su flexibilidad para actuar según las circunstancias. Llegó entonces el momento esperado, el de la entrega de las armas. Por favor, deme alzando. Esto es por la paz. Supimos empuñarlas como no. Esta historia comenzó en marzo de 1989 por iniciativa del entonces ministro de Gobierno, Andrés Vallejo Arcos. Ha caído el telón de esta jornada de paz. Sin embargo, los problemas del Ecuador siguen allí latiendo. Y la historia debe seguir. Así es que será necesario el concurso de la paz y la conciliación nacional para cumplir los objetivos. Desde la Plaza de San Francisco, Álvaro Samaniego, Ecuavisa. Su gobierno se enfocó en restituir los valores democráticos y liberales, realizando trabajo político de forma diplomática, puso fin al autoritarismo del gobierno de León Febres Cordero y respetó a las otras funciones del Estado, con las cuales evitó enfrentamientos. Algo digno de manifestarlo cuando en la actualidad tenemos un gobierno que poco hace caso omiso del respeto que debe haber entre las funciones que hoy, de acuerdo a nuestra Constitución, son 5. En aquel entonces eran 3, así lo establecía la Constitución. Pero tenemos algunos datos más que compartir con ustedes. Durante la presidencia de Borja se realizó un paro nacional indígena con el cual Borja acordó la distribución de 1.700.000 hectáreas a los pueblos indígenas. Borja también impulsó la alfabetización y la educación bilingüe. ¿Cuántas veces intervino Rodrigo Borja para la presidencia? Intervino algunas. La de 1984, donde obviamente pierde. Hay una anterior, la de 1979, la de 1984, la de 1988, donde gana. Y tiene dos intervenciones más. En 1998, donde obtiene el tercer lugar. Y en el año 2002, donde obtiene la cuarta posición. A partir de este año 2002,
él decide retirarse de la vida política. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que fue la vida de Rodrigo Borja Ceballos, expresidente de la República. Pero desde la visión de un hombre democrático, de un hombre respetuoso de las normativas, de la Constitución, un hombre que intentó, a través de sus acciones, no vulnerar los derechos de las personas, de democratizar el país en la medida de los esfuerzos de las funciones, pero sobre todo, pacificar al Ecuador, que es lo que tanto necesitamos. Por eso, sobre la premisa de la pacificación, es que Rodrigo Borja Ceballos recibe de TV Luxor, un canal con sentimientos de información libre y espontánea, y de este espacio Utopía, el merecido homenaje a quien fuera presidente de la República. Paz en su tumba, doctor Rodrigo Borja Ceballos.